¿Por qué ustedes han despojado al pueblo de Cuba de todo? Despojaron a Cuba de sus centrales, de su agricultura, de su ganadería, de su producción azucarera. Despojaron a los cubanos de sus derechos. Cambio climático, pobreza y conflictos entre los temas a tratar en la Asamblea de las Naciones Unidas, que de verdad ya las Naciones Unidas me tienen. Es un meme las Naciones Unidas. Vamos a ver esta nueva cumbre convocada por las Naciones Unidas. Los discursos de aproximadamente 130 mandatarios de todo el mundo en la 79ª Asamblea General de la ONU comienzan este martes en medio de un fuerte operativo de seguridad en Nueva York, coordinado con varias agencias como el FBI, la Policía de Nueva York y el Servicio Secreto, y que incluye varios cierres de calles alrededor de la sede de las Naciones Unidas y también caos en el tráfico vehicular. La Cumbre del Futuro, un evento de preapertura a los debates de la Asamblea General, dio inicio este domingo con la meta de reafirmar los compromisos de desarrollo sostenible, cambio climático y desarme. El lunes se escucharán los discursos al respecto de Ecuador, Colombia, Panamá, Uruguay, Costa Rica, Perú y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Nicolás Maduro, también el secretario de Estado Antony Blinken, entre otros. A excepción de 7 naciones, la mayoría estuvieron de acuerdo para adoptar un pacto para resolver estos desafíos a largo plazo. Trascendió también que el secretario general de la ONU conversó telefónicamente con Nicolás Maduro sobre la violencia postelectoral y la necesidad de resolver la disputa política de manera pacífica. Esta será la primera asamblea que se celebra luego de que los ataques de Hamás en suelo israelí sucedieron el 7 de octubre pasado. Se espera la intervención tanto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como del líder palestino Mahmoud Abbas. La guerra de Ucrania también es un tema central, y aunque no se espera la asistencia del presidente ruso Vladimir Putin, sí del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta asamblea también marca el último discurso que dará el presidente estadounidense Joe Biden. Según la policía de Nueva York, se están preparando para varias protestas en los alrededores de la ONU, y hasta el momento, en 2004, se han registrado cerca de 4.000 manifestaciones. La policía está bajo alerta máxima de seguridad. Los discursos del martes contarán con la participación de mandatarios latinoamericanos de Brasil, Colombia, Guatemala, Perú, Argentina, El Salvador, Chile y Paraguay. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Como bien dice Joel Trujillo, la ONU tiene que justificar los 3.3 billones anuales que consume en la agenda, en su agenda, y la gente sigue pobre. Hace poco, un youtuber famoso estadounidense dejó en ridículo a las Naciones Unidas cuando él solo con sus propios recursos hizo más pozos de agua en Botswana, por allá, en África, que los que había hecho las Naciones Unidas desde 1943 o 45, 46, donde surgió. Entonces, ¿en qué se gasta tantos y tantos y tantos miles de millones de dólares las Naciones Unidas? En burocracia, en discurso, en reuniones. Acción, 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 no toma ninguna. Todos sus proyectos se basan en gastar dinero a chorro y no se desarrolla finalmente ninguno de los países donde intervienen. Al contrario, hasta personal de las Naciones Unidas ha participado directamente en actos de terrorismo, como esa incursión en Israel, que terminó con las expulsiones calladito, sin armar escándalo, de parte del personal que participó en eso allá, porque las Naciones Unidas realmente se ha convertido en un gran elefante inepto que no aporta nada más allá de brindar una plataforma en la cual están al mismo nivel y se respeta del mismo modo las tiranías que las democracias, la libertad que los regímenes opresivos. Todo coincide en el pasillo como si fueran uno solo. No hay verdadera presión, no hay verdadera intención de defender para lo que nació la ONU, que son los derechos humanos de todos los seres humanos.
La ONU no se pronuncia por los derechos humanos de los chinos, ni de los venezolanos, ni de los cubanos, ni de los nicaragüenses, ni de los coreanos del norte. Para nada. Para nada. De hecho, ya viste que va a ir un enviado de Maduro, de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que le llaman el gobierno de Maduro, va a echar su speech allí en tribuna ante el mundo entero, y no hay ningún enviado del Mundo González, ni el Mundo González pintan nada ahí. No importa que los dictadores se roben las elecciones, reconocidos por Europa, por todo el mundo libre, por todo el mundo, no. Todos los observadores, el centro Carter, todas las actas están ahí, no importa cuántas pruebas haya. Si Maduro dice él mismo que es el presidente de Venezuela, en las Naciones Unidas hacen lo que diga Maduro. Qué pérdida de tiempo, qué pérdida de dinero. Ahí estaba explicando a la periodista, están en máxima alerta, máxima seguridad en Nueva York. ¿Tú sabes cuánto cuesta ese dispositivo de seguridad al día? ¿Cuántos miles de agentes que ganan salarios altísimos? Más todos los que no ves, más toda la vigilancia electrónica, el espacio aéreo, los hoteles, el avituallamiento, las delegaciones, no te puedo explicar. ¿Para qué finalmente? ¿Qué se saca de eso? Los pobres siguen siendo pobres, los países en guerra siguen estando en guerra, y si alguien deja de ser pobre o alguien deja de estar en guerra, no tiene nada que ver con las Naciones Unidas. Tiene que ver con iniciativas de un país que decide mediar, que si Estados Unidos, que si ya no nos vamos a matar más porque esto no nos conviene, pero son decisiones soberanas de las naciones. Las Naciones Unidas realmente no pinta nada. Al contrario, en cada conflicto, en cada zona de pobreza, en cada zona de desastre, es un pretexto más para las Naciones Unidas de pedir más dinero y más dinero y más dinero. Bueno, uno de los que habló en la cumbre fue un ser humano despreciable que lo apodan Señor Me Opongo Enérgicamente. Ya saben de quién hablo. Bruno Rodríguez Parrilla. Vamos a ver o a intentar ver o a empezar a ver qué basofia dijo allí. Podio, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz expresó: desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Espérate. ¿Y por qué despojan ustedes a los cubanos que inician un negocio con sus propios esfuerzos sin que ustedes le den nada? ¿Por qué cuando a ustedes les da la gana van y les expropian sus productos, les quitan su licencia, le decomisan su propiedad, su carro? ¿Por qué ustedes han despojado al pueblo de Cuba de todo? Despojaron a Cuba de sus centrales, de su agricultura, de su ganadería, de su producción azucarera. Despojaron a los cubanos de sus derechos, de poder hacer elecciones, de elegir líderes entre diversos partidos en una competencia libre. Han despojado al cubano de las ganas de vivir en Cuba. Y han ayudado y ayudan activamente a que otros tiranos como Maduro se apoderen de otros países y también despoje a esa gente de su patria, de su tierra y de sus derechos. No hay nadie que haya despojado más a la humanidad de sus recursos y de sus derechos que todas las dictaduras comunistas como ustedes. ¿Qué más dice? Sin embargo, sufrimos todavía los estragos del colonialismo y el neocolonialismo. Las bondades prometidas de la globalización neoliberal fueron una quimera. Se han acentuado las desigualdades y la exclusión tanto en el mundo real como en el ciberespacio. Pero no, Bruno, no es así. Mira, en Costa Rica no se han acentuado las desigualdades. Es un sistema capitalista de libre mercado. En Panamá no se han acentuado las desigualdades. Se ha avanzado muchísimo en la lucha contra la pobreza. Y así en muchísimos países. En Singapur, en Hong Kong, en Taipei, en todos los tigres asiáticos. El capitalismo no ha acentuado las desigualdades. Ha hecho que la gente que vivió por siglos en la pobreza pueda tener una vida digna. ¿Tú sabes dónde sí se han acentuado las desigualdades? En Cuba, en Venezuela, en Nicaragua.
No es el neoliberalismo el que no se cumplió ni cumplió sus promesas. ¿Cómo va el cumplimiento de las promesas del socialismo, del comunismo? Ya tiene un vaso de leche cada cubano. Ya tiene una vida digna cada cubano. Desayuna, almuerza o come, que es lo elemental. Tiene luz, tiene agua, tiene pan. ¿Con qué moral, con qué vergüenza, con qué cara de concreto te paras tú allí a decirle a nadie que no ha cumplido sus promesas cuando tienen a Cuba sumida en la más profunda miseria, barbarie, país donde la gente se está comiendo los gatos, las auras tiñosas? ¿Qué hace este señor pidiéndole explicaciones y exigiéndole a nadie nada en este mundo? Un país que no paga la deuda a nadie, que a todo el que le pide dinero lo estafa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios. A ver, últimas palabras, a ver si este señor sale de su boca algo. Ah, espérate. Y menciona el colonialismo. España actualmente y hace siglos, para comprar, para poder comer espárrago de Perú o petróleo de Venezuela o oro de México, se lo compra al contado. Venga, 3 millones de euros, mándame para acá 3 carretes mango. Y así hace toda Europa, y así hace Estados Unidos, y así hace colonialismo el tuyo, que has hecho una guerra de conquista ideológica y económica con Venezuela. Esa tiranía pestilente de La Habana ha extraído los recursos naturales de Venezuela, ha ayudado a esclavizar a ese país para robarle. ¿A cuánto asciende la deuda de La Habana con Caracas en temas petroleros? España no le debe nada. Canadá no le debe nada a Venezuela. Ustedes sí. Que han expropiado, robado a ese país todo lo que les ha dado la gana, porque claro, Chávez y Maduro se dejaron penetrar por la tiranía de La Habana, que tiene el control hoy en Venezuela hasta de la emisión de los pasaportes. Todo desde La Habana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De hace 400.000 años ninguno de nosotros estaba vivo, ninguno de nosotros existía. En este mundo, ustedes son más parásitos y más ladrones y más colonialistas que ninguna potencia en el planeta. Mira, Estados Unidos tiene un estado libre asociado que es Puerto Rico, que se va cuando le da gana, pero no se quieren ir, por supuesto. Y le cuesta a Estados Unidos 22.000 millones anuales. Por eso Puerto Rico no es, vas allí y ves una infraestructura que no es la de Guatemala ni la de ni la de ningún otro país latinoamericano, porque es un estado americano. Hay una relación distinta actualmente. ¿Qué extrae Estados Unidos de Puerto Rico? Nada. Una asociación, un convenio, es un asociado de los Estados Unidos. Bueno, un hijo bobo dicen algunos, por lo que cuesta, pero yo nunca he entendido por qué Estados Unidos como que acepta esta relación, pero bueno, Estados Unidos y Puerto Rico pues son básicamente un mismo país que tiene una provincia, un municipio que habla español, y es una relación armoniosa, si no fuera por los 3 o 4 comunistas que siempre la quieren dinamitar. Es un privilegio que tiene Puerto Rico por encima de todos los países de América Latina. ¿Cuántas dictaduras se han ahorrado? ¿Cuántos Maduros y cuántos Chávez y cuántos Fideles se han ahorrado en Puerto Rico? Gracias a esta asociación con los Estados Unidos. Porque mira que Latinoamérica es una fabriquita. Una fabriquita. Entonces, ¿qué sentido tienen las palabras de este caballero? A ver qué más dice. Aumentan las guerras y la amenaza nuclear. Nuestros debates futuristas transcurren mientras continúa el genocidio en Palestina, sin que haya una respuesta efectiva de la comunidad internacional, cuando incluso las instituciones y trabajadores de las Naciones Unidas son blanco del fuego de Israel. Es alarmante.
Y la de Ucrania, que ustedes apoyan, que Canel viaja a Rusia y felicita a Putin por su genocidio en Ucrania, un país que nunca agredió a Rusia, un país que ha sido agredido unilateralmente por Putin, no como Israel y Gaza, que Israel en la etapa más tranquila de la relación recibe ese ataque brutal, le machetean a su población, a los niños, a todos, matan miles de personas en un festival por la paz. Israel inicia una operación militar en respuesta a este brutal ataque. No es el caso de Putin y Ucrania. Putin nunca recibió ningún ataque de Ucrania. ¿Y cuántos ucranianos ha matado? Indiscriminadamente. ¿Cuántos mató el grupo Wagner? Entonces, esta porquería, este mojón con espejuelo que está allí disertando, le preocupa mucho lo que pasa ahí en la Franja de Gaza. ¿Y por qué no hablas de la guerra en Ucrania que solo ustedes apoyan y solo ustedes aplauden y le ríen la gracia a Putin? ¡Descarado! ¡Hijo de puta! Ya. Quítame esa porquería de aquí. No soporto el teque de estos desgraciados.